Buenos días, Inge. Buenos días. Harán el favor de prender la cámara, harán el favor de prender la cámara. Si no, se les pone falta. ¿Por qué andas llorando, Karen? Inge, buenos días. Buenos días. ¿Por qué andas llorando, Karen? ¿Sí me oíste? Inge, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Por favor, prenderán las cámaras. Falta Alejandra, Andrea, Jocelyn, Sebastián. Tengo un problema. Te dije que no viniera con ninguna cantidad de azúcar porque no te digo. ¿Qué pasa? Ya. Vamos a ver ahora, Sebastián, conectaraste, prenderás la cámara. Inge, yo tengo computadora de mesa, no tengo cámara ahorita. No tengo cámara, nada. Aquí Es que no te tengo inventes. computadora de mesa, pues dije, me toca comprar la cámara. Ya de comprar ya. O sea que las de mesa no vienen con cámara. Es que la mía es viejita, pues Inge, no Sí, es ya la... te voy a creer a vos, semejante. En serio, Inge, pero ya de comprar ya. Bueno, ya. Ya. Entonces, en esta clase vamos a ver lo referente al fondo de maniobra. ¿Sí? Entonces, aquí estamos resumido el fondo de maniobra. ¿Sí? Este fondo de maniobra no es más como el nombre indica. Es un fondo que la empresa debe tener o debe reservar, es una especie de fondo de reserva financiero. ¿Con qué propósito? Para hacer frente a los desfases que existen entre los pagos y los cobros. Toda empresa tiene este problema. ¿Sí? No es tampoco un saldo de caja que hay que guardar, sino es dinero, pero se lo establece que se conoce como fondo de maniobra. Entonces las empresas tienen este problema en cuanto hace referencia
a sus pagos y a sus cobros. ¿Por qué motivo? Porque la empresa primeramente, para realizar su actividad, si hablamos nosotros de una empresa comercial, ¿sí? O una empresa industrial, primero tiene que, para realizar su actividad, a ver, Jocelyn, una empresa comercial primero tiene que adquirir, comprar ¿qué para iniciar su actividad? Materia prima. Estamos hablando de una empresa comercial, no me pregunten a mí, ustedes contesten. Materia prima. No, empresa comercial. ¿Qué compra? Mercaderías, pues mercaderías. Entonces, primero, ¿no es cierto? Tú tienes una empresa comercial, tú tienes un almacén de zapatos, ¿sí? Entonces, tú primero tienes que comprar los zapatos para luego vender. Eso no es así. Ese es así, se determina. Entonces, al realizarse eso, primero que se compra la mercadería. Primero hay que comprar a quienes, a los proveedores, ¿sí? Y luego se vende. Ahí se produce esta dificultad en la empresa, porque el proveedor exige que le paguen también. Entonces, la política también del proveedor, porque el proveedor en cambio le vende a la empresa, es establecer de esa manera que tienen que pagar. Y muchas veces se determina que la empresa tiene que primero pagar a los proveedores y luego cobrar a los clientes, porque el crédito siempre va a existir. No va a dejar de existir el crédito. Además, porque existe aquí la competencia. Entonces, si le concede la competencia crédito al cliente, entonces la empresa también tiene que hacerlo para no quedar afuera sin vender o sin vender sus productos o sus artículos. Entonces, este fondo de maniobra, para eso se crea esta especie de fondo, como les digo, esta especie de reserva financiera con esa finalidad. Para que no tener inconvenientes, sobre todo con los proveedores, y pagar oportunamente a los mismos, en este caso por las compras de mercaderías. En lo que tiene relación a una empresa industrial, para producir un producto, ¿qué compramos primero? Las materias primas. Y como nosotros, como se dice, utilizamos el crédito para pagar después de 15 días, 20 días, 8 días a los proveedores, tenemos que generar los recursos. Entonces, muchas veces no se alcanza a generar los recursos suficientes para pagar a los proveedores. Se ha creado dentro de la parte de las finanzas este fondo de maniobra. ¿Sí? Por eso dice aquí, el fondo de maniobra también capital circulante de trabajo o trabajando el capital. Es parte de los capitales permanentes que financian los activos circulantes. ¿Cuáles son esos activos circulantes que financia este fondo de maniobra? Las mercaderías, las materias primas, los insumos, circulantes o corrientes. Y tiene que la empresa generar esos recursos. Ya hemos visto nosotros parte de eso cuando estudiamos los periodos, sobre todo del ciclo a corto plazo de la empresa. Entonces aquí está involucrado lo que son disponibles, realizables de la empresa. Este es un activo, ¿no? Y estos son los pasivos que tiene la empresa. Entonces, no es más que eso en cuanto tiene que ver con este fondo de maniobra. ¿Sí? Es el conjunto de recursos que la empresa necesita para financiarse durante un periodo de tiempo que pasa desde que paga a sus proveedores y cobra a sus clientes.
Eso, como les digo, sucede frecuentemente. Por eso es que la política de la empresa o las políticas que maneja la empresa en relación para tratar de generar los recursos suficientes para poder pagar a los proveedores, ¿sí? Ya depende de la gestión que realicen. Y ustedes ven que las empresas entran en una guerra de promociones, de ofertas, con la finalidad de incrementar sus ventas, sobre todo para disponer de estos recursos, porque atrás está el proveedor. Atrás está el proveedor. Y el proveedor es un deudor a corto plazo. Entonces se ha creado este fondo de maniobra. Este fondo de maniobra tiene esta fórmula. Aquí, activo corriente o circulante menos pasivo corriente o circulante. Pero esta fórmula del activo corriente menos del pasivo corriente o activo circulante o pasivo circulante no se refiere a que uno va a tomar del balance general, va a tomar estos valores. No. Este activo corriente y este pasivo corriente se refiere a lo que se establece dentro del ciclo de explotación de la empresa, dentro de las actividades del ciclo de explotación de la empresa. Ya, y Karen, ¿cuáles son esas actividades dentro del ciclo de explotación de la empresa? ¿Cuáles eran esas actividades? A ver, señorita Karen, rápido. Era lo del dinero. No, ¿cuáles son las actividades dentro del ciclo de explotación de la empresa? Las ventas. No. Las actividades que transformamos nosotros en periodos medios, ¿cuáles son? Del ciclo a corto plazo, ciclo de explotación de la empresa. Los cobros, los pagos, No. el almacenamiento. O sea, primero cobras y después almacenas vos. ¿Qué te pasa, oye? No. O sea, es que no le dije en orden. Era el almacenamiento. A ver, la actividad de almacenamiento o aprovisionamiento. Por eso sacamos el periodo medio de almacenamiento. Ajá. La fabricación, otra actividad. Por eso calculamos el periodo medio de fabricación. Las ventas, otra actividad. Y los cobros, otra actividad. Entonces, el fondo de maniobra, a través de esta fórmula, se relaciona, ¿sí?, con el ciclo a corto plazo o ciclo a largo plazo de la empresa. Les digo, es un fondo que se guarda o que debe estar, mantener la empresa, porque el movimiento que tiene la empresa, ¿sí?, diariamente, ponte en el caso, a ver, una empresa comercial, Alejandra, conocida, bien conocida, una empresa comercial que todo mundo conozca. Esta Fashion. Ya, puede ser. Otra más conocida Ya. todavía. No sé, la ganga. Ya, bueno, pongamos cualquiera, ya. O sea, para el movimiento que ellos tienen de su actividad, ¿sí? Porque en este almacén que es de ropa, entonces ellos tienen que adquirir, ¿qué? Constantemente, ¿qué? Mercaderías. Para poder vender. ¿A quién adquieren? A los proveedores. El movimiento de ellos no es poco dinero, es mucho dinero. Entonces, como adquieren, fíjense ustedes en ropa, ¿qué nomás adquieren? Las diferentes líneas de ropas que existen, ¿sí? Las diferentes tallas, los diferentes colores. Entonces, para adquirir toda esa mercadería, necesita generar los suficientes recursos, es decir, el suficiente dinero para poder pagar. Entonces, ese tipo de empresas debe o debería tener este fondo de maniobra, como es el caso de las grandes gasolineras, de las grandes de estas empresas petroleras, de los grandes supermercados.
Des en cuenta los ítems que tiene un supermercado aquí. ¿Cuántos tipos de mercaderías tiene? Entonces tiene que abastecerse porque el supermercado es una empresa comercial. ¿De dónde se abastece? De los proveedores. Proveedores. Y constantemente, ¿qué? Necesita adquirir mercaderías y necesita también pagar esas mercaderías. Entonces, de ese nivel de empresas, deben mantener este tipo de técnica del fondo de maniobra. ¿Para qué? Para cubrir esas diferencias que existen entre los pagos y los cobros. Esos desfases que existen. Porque siempre termina la empresa, siempre termina debiendo a los proveedores. Entonces, esas grandes empresas, des en cuenta ustedes, por ejemplo, ¿cómo se llama? Aquí en nuestro medio, no. La Cervecería Nacional debería tener o manejar esto. Yo pienso que sí. Esta otra del Ferrisariato, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántos ítems tienen de mercaderías? ¿Cuántos? O el Mega Kiwi que llaman. Son empresas comerciales. Y ahora, en lo que tiene que ver con las empresas industriales, los insumos, la materia prima, todos los días produce la empresa. No puede parar de producir una empresa. Entonces, todos los días requiere de materias primas, de insumos. Y además tiene que pagar dichas materias primas, dichos insumos, tiene que pagar a los proveedores. Ya, entonces aquí está determinado del fondo de maniobra. Como el conjunto de recursos que la empresa necesita para financiarse durante el periodo de tiempo que pasa desde que paga a sus proveedores y cobra a los clientes. Como les digo, la parte real de la actividad es que primero hay que comprar, pues. Hay que comprar la mercadería o hay que comprar la materia prima para luego vender. ¿Sí? Entonces ahí es lo que viene la gestión de la empresa, a tratar de en algún momento, ¿sí? Cubrir estos desniveles que existen, estos desfases, cubrir a través de las actividades de su gestión que realiza. Entonces aquí, fundamentos de la gestión del fondo de maniobra. El fondo de maniobra pretende dar respuesta a ¿qué? Primero, ¿qué es el fondo de maniobra que ya hemos definido? ¿Qué beneficios reporta el mismo? ¿Cómo lograrlo? Pues, ¿cómo lograrlo? Se refiere a la planificación, el control y la optimización de este fondo de maniobra. Y esta gestión del fondo de maniobra es una manera de asegurar la liquidez de la empresa. Esto va a tener guardado este fondo de maniobra. No podemos pagar esta semana a los proveedores porque este viernes tenemos que pagar, pero no avanzamos a cobrar todo. ¿Sí? Porque también los clientes, recién les vamos a recaudar de los clientes la próxima semana. Entonces, ¿con qué le pagamos? Con el fondo de maniobra. ¿Sí? Entonces, aquí la gestión del fondo de maniobra definida como una manera de liberar un cierto nivel de liquidez. Y este fondo de maniobra realiza tres funciones. Reducir las existencias. ¿Qué quiere decir existencias? Reducir los inventarios. En este caso pueden ser inventarios de mercaderías o inventarios de materias primas. Reducir los deudores, o sea, las deudas.
¿sí? Y aumentar los proveedores y acreedores dentro del ciclo de explotación. No se olviden que así le llaman técnicamente a las actividades que son diarias de la empresa. Ese es el ciclo a corto plazo o ciclo de explotación. Y que continuamente va realizando la empresa, todos los días. Todas esas actividades. Y ustedes ven que va efectuando. Apagarán el radio que tienen por ahí, por favor. Ya. Entonces tienen el documento referente al fondo de maniobra. Entonces el fondo de maniobra es financiar el activo circulante con crédito a corto plazo. Y aquí está, el fondo de rotación o de maniobra permite, como el nombre indica, maniobrar a la empresa para hacer frente a los eventuales desfases en los pagos y los cobros. No se olvidarán que aquí lo que se establece es entre los pagos y cobros, que origina el ciclo de explotación. Por eso hago referencia. Es pagos y cobros, no irán a poner al revés, porque no significa lo mismo. Ya no tendría desfases entre los cobros y pagos, porque ya se cobraría y se pagaría, no habría problema, pues. Pero es aquí, entre los pagos y cobros. Por eso es una especie de fondo de solvencia financiera. Y a través de esta fórmula, ¿a qué equivalía esa fórmula? ¿Cómo se llama? A ver, si es que está aquí. Andrea, ¿a qué equivalía esa fórmula activo corriente menos pasivo corriente? ¿Si te acuerdas? Al fondo de maniobra. No, ¿a qué equivalía cuando estudiábamos nosotros en administración financiera? Al fondo de maniobra. O sea, ¿a qué es igual? ¿A qué equivalía? Ahí sí me tomó la lección, no me acuerdo. Ay, sí me tomó la lección. A ver, Jessica, ¿a qué equivalía? Tiene relación, sino que aquí está dentro de la actividad, toda la actividad igual. ¿A qué era igual el activo corriente menos el pasivo corriente? ¿A qué índice financiero era igual? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? A ver, Jessica, ¿se acuerda o no se acuerda? No, Inge, no me acuerdo. Al capital de trabajo, Inge. Al capital de trabajo, pues. Capital de trabajo, si ustedes se acuerdan, es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Sí, es verdad, es verdad. La diferencia radica en que nosotros tomábamos los datos del balance general. Sumábamos cuánto da el activo corriente y le restábamos cuánto da el pasivo corriente y teníamos el capital de trabajo. Aquí, en cambio, es la misma fórmula, pero relacionado con el ciclo de explotación de la empresa. ¿Sí? Con las actividades, con las operaciones del ciclo de explotación de la empresa. Entonces aquí dice, ¿no es cierto? Denominado activo circulante o pasivo circulante o corriente. El fondo de maniobra se define de la manera siguiente desde el punto de vista cuantitativo. Es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante dentro del ciclo de explotación de la empresa. ¿Sí? Dentro de ese ciclo. Entonces, para determinar el fondo de maniobra, nosotros tenemos dos métodos, el método analítico y el método cuantitativo. En ambos se aplica la misma fórmula.
En ambos métodos nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aquí, el activo corriente, el pasivo corriente, ¿sí? Esta diferencia se hace en base a lo que es las masas patrimoniales, que componen las 4 actividades que tenemos nosotros. La actividad de almacenamiento, la de fabricación, la de venta y la de cobro, incluido la actividad de pago a los proveedores. Entonces, la primera, en lo que tiene que ver el método analítico, fondo de maniobra. Para determinar esta fórmula, esta igual, fondo de maniobra, activo corriente o activo circulante, menos el pasivo corriente, menos el pasivo circulante. Entonces, para lo cual nosotros calculamos primero este nivel medio de la masa patrimonial o el promedio de los recursos que se requiere para operar en esta actividad, en cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces, nivel medio de la masa patrimonial, aquí vamos a poner nosotros, aquí es igual, al periodo medio por el volumen de operaciones y dividido para el número de días del periodo o del ejercicio económico, que generalmente ya sabemos es un año. ¿Sí? Inge, ese periodo medio es el que sacamos en días, por ejemplo, el que sacamos en el Eso, que ejercicio hemos de sacado. 144 y eso. No, es de cada uno de los periodos del ciclo de explotación. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos nosotros que calcular el nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento. Ah, ya. Nos va a ser igual al periodo medio de almacenamiento. Ah, ya. Por el volumen de operaciones que se produce en la compra, la adquisición, el consumo de materiales y dividido para el número de días del periodo analizado. Como estamos nosotros estableciendo anualmente, entonces vendría a ser sobre 360 días. Esta es la fórmula general del nivel medio de la masa patrimonial, de almacenamiento, de fabricación, de venta y de cobro. ¿Sí? Y el activo corriente va a ser igual a la sumatoria de los 4 niveles medios de las masas patrimoniales, de almacenamiento, de fabricación, de venta y de cobro. Y luego, una vez que se tiene calculado el activo corriente, el pasivo corriente va a ser igual a sí mismo, nivel medio o nivel promedio. El nivel medio de la masa patrimonial de pago. Y hacemos la resta respectiva y tenemos nosotros la respuesta de cuánto va a ser que la empresa debe mantener como fondo de maniobra para hacer frente a estos desfases del ciclo de explotación de la empresa. Entonces aquí, periodo medio de maduración, es el periodo medio de la masa patrimonial correspondiente, es decir, de almacenamiento, este periodo medio de aquí, de fabricación, de venta y cobro, que corresponde al activo corriente, y de pago que corresponde al pasivo corriente. Entonces tenemos que calcular primero estos niveles medios de las masas patrimoniales, para luego hacer la respectiva diferencia. ¿Sí? 360 es los días del ejercicio del ciclo de explotación, que nosotros ya conocemos. El ciclo económico, el ciclo del ejercicio económico, ciclo de explotación de la empresa, es 360 días. El número de días del ejercicio del ciclo. Y luego aquí tenemos la fórmula. El nivel medio de la masa patrimonial de almacenamiento más el nivel medio de la masa patrimonial de fabricación más el nivel medio de la masa patrimonial de ventas y más el nivel medio de la masa patrimonial de cobro, menos el nivel medio de la masa patrimonial de pago. Y hemos calculado nosotros
el fondo de maniobra. Ya vamos a hacer el ejercicio respectivo sobre esto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros la fórmula. Esta fórmula tenemos que calcular con los datos. Igualmente, no es nada del otro mundo, es muy sencillo porque se tienen los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos volumen de operaciones de fabricación, aquí es igual al costo de producción. Nosotros tenemos el dato del costo de producción. Entonces, le multiplicamos por el periodo medio de fabricación y vamos a dividir para 360 días. Ese es el promedio. Es el promedio que se requiere para la actividad de fabricación. Estos son recursos monetarios. Entonces, como promedio, ¿cuánto necesito yo? Frecuentemente de dinero, ¿cuánto necesito? Si le estoy dividiendo para 360, sí. Entonces requiero yo como promedio mantener dentro de la empresa para poder realizar la actividad de fabricación. Igual en lo que tiene que ver con el almacenamiento, igual con el de ventas. Entonces aquí vamos a tener como volumen de operaciones, vamos a tener el costo de ventas. ¿Sí? Para poder realizar. Y una vez que realizamos, reemplazamos nosotros y calculamos de esta manera. Entonces el activo corriente viene a ser a los niveles medios de la masa patrimonial, de almacenamiento, más fabricación, más venta y más cobro. Y el pasivo corriente viene a ser igual al nivel medio de la masa patrimonial de pago. Y realizamos la resta. ¿Sí? ¿Y cuánto de dinero debe mantener la empresa? Tener como fondo de maniobra, ¿sí? Como este fondo de solvencia financiera, para poder enfrentarse a estos desfases entre los pagos y los cobros. Y tenemos ahora el método cuantitativo, igual, porque se va cuantificando, en ambos también igual se va cuantificando. Entonces aquí el nivel medio de la masa patrimonial es igual al volumen anual de operaciones sobre el índice de rotación. ¿Sí? Entonces es distinta la fórmula de la que teníamos acá arriba. Aquí cogemos el volumen anual de operaciones dividido para el índice de rotación. Entonces primero vamos a calcular los índices de rotación, que es igual al número de días del periodo del ciclo de explotación. 360 días para el periodo medio correspondiente, ya sea de almacenamiento, ya sea de fabricación, ya sea de venta, ya sea de cobro y ya sea de pago. Y finalmente reemplazamos en la misma fórmula. Y tenemos este fondo de maniobra. Entonces vamos nosotros a hacer el ejercicio. Pero lo importante es que aquí, como hicimos en los periodos medios de maduración económico y financiero, es la aplicación de estas técnicas es para ir la empresa viendo si es que tiene algunas dificultades, tiene algunas fallas, ¿sí? O si los periodos como eran el anterior, ¿qué periodos tiene que ir corrigiendo la empresa? ¿Cierto? Si se demora mucho en fabricar como promedio la empresa, ¿qué está pasando dentro de la fabricación? ¿Qué está pasando con el abastecimiento? ¿Qué está pasando con la venta? Y finalmente, ¿qué está pasando con el cobro? Para eso es, en el ejercicio que hicimos de los periodos medios, teníamos nosotros, era que no me acuerdo bien cuánto salió el periodo medio de cobro, que me parecía que era 60 días como promedio que cobraba la empresa, ¿sí? 60 días es alto ese valor. Es un tiempo un poquito alto que da a los clientes. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ningún libro le va a decir lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Lo que le va a dar son guías referentes a ello.
¿Quién es la persona? Los que están encargados de la empresa, los que tienen que idearse, de crear, ¿sí? Y de establecer nuevas políticas de crédito, nuevas políticas de cobranzas con el cliente, sin que el cliente se resienta, sin que el cliente se vaya. Hay que tener mucho cuidado. Igual, ¿qué está pasando en la fabricación? Porque como les decía, las empresas no pueden tener problemas internos. Esos problemas internos tienen que resolverlo a la mayor brevedad posible. Para eso están ahí, para eso es gente que se supone que es gente experimentada, gente capacitada, gente que ha estudiado, que están en esos puestos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos muchos motivos. ¿Por qué una empresa se demora en fabricar? Muchos motivos, pero tiene que solucionar el problema. No es. Nosotros seguimos, vean, una de las cosas que nosotros hasta ahora no aprendemos y que nos impide a nosotros salir del subdesarrollo es que nosotros no sabemos solucionar los problemas. O sea, aquí está la solución del problema, no hacer más problema del problema que existe. Eso es lo que siempre hemos hecho. Más problema del problema que existe. Y como les digo, todo esto tiene incidencia en la parte financiera. Entonces afecta de manera considerable y la empresa ya tiene graves inconvenientes. Entonces tiene que resolver el problema dentro de la empresa. Comienza, nunca va a haber un problema grande, sino va a comenzar con problemas pequeños y tiene que resolver. Salvo los factores externos, que eso sí, tiene que enfrentarse a la empresa. Entonces, a ver, Karen, si decimos que la empresa no vende porque su producto ya está obsoleto en el mercado, ¿culpa de quién es? Sería de la parte de producción. A ver, siempre tienen esa mala costumbre. No me pregunten a mí, pues yo quieren que les conteste. Yo les estoy preguntando. De la ¿Culpa parte de de producción. quién? ¿Culpa de quién sería de que la empresa, el producto que tiene la empresa ya está obsoleto en el mercado? Y por eso no vende. ¿Culpa de quién? De producción. No, 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 no. De investigación y desarrollo. ¿De investigación y desarrollo de qué, pues? O sea, del Departamento de Investigación y Desarrollo, que son No los te encargados. inventes, no te inventes. Aquí no hay que inventarse. Es el departamento de ventas, pues. Se supone que el departamento de ventas, desde donde se realizan las investigaciones del mercado para poder introducir o vender más los productos. Entonces, si tienen un producto, ¿qué pasa en ese mercado? ¿Qué es lo que está pasando? Para eso son los vendedores. ¿Qué pasa? ¿Saben qué? El producto ya no quieren. El producto ya está desactualizado. Alguna cosa. El producto necesita innovación. Entonces, es una falla de todo lo que es el departamento de ventas, de mercadeo, de marketing, que no están constantemente monitoreando